En este episodio, junto a la doctora Valeria Quesada, hablamos sobre la medicina integrativa. Además, Valeria nos cuenta cómo ha sido su camino y qué fue lo que la llevó a ver la medicina desde una perspectiva distinta. Este episodio fue grabado el 22 de julio del 2023. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este episodio de The Healthy Happy Podcast. Hoy estoy acompañada de Valeria Quesada, quien es doctora de Medicina Integrativa y Nutricional. Bienvenida, Vale. Hola, Nati. Gracias por tenerme aquí. Estoy demasiado emocionada y de paso lo voy a decir porque la forma de romper el hielo para mí es... Estoy nerviosa. Me es encanta. Emocionante. Yo creo que es full emoción. Estoy súper emocionada por hablar. Así que gracias Bienvenida. por invitarme. O sea, cuando recibí la invitación fue como... y hacer que todo esto pasara para llegar a hoy, ¿verdad? Pero bueno, sí, gracias. Pero aquí estamos, después de hace mucho tiempo, Vale y yo hablamos de esta idea de conversar en un podcast y... Wow, yo le dije todo lo que pasó en el medio de eso, desde que hablamos, y hoy estamos aquí con un montón de conocimiento más de esa última vez que conversamos. Una locura, un montón de cosas han pasado, pero sí. Bueno. Y me encanta que con todos los invitados yo siempre casi que hablo un podcast antes de empezar a grabar. Entonces a Vale le tuve que decir, bueno, ya venga, siéntese aquí porque todo lo que estamos hablando debería estar en el podcast. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. O sea, yo no me cuente más, hablemoslo en el podcast. Era como, ¿lo hablamos aquí o nos esperamos para hablar en el podcast y nos grabamos mientras hablamos? Quiero descubrir esto mientras estamos hablando, toda esta historia que, wow, a veces uno de verdad que no entiende hasta por qué se encuentra con la gente, que para mí todo siempre tiene un sentido y una razón, pero wow, ahora que te escucho digo, claro, ya yo sabía que iba a haber un episodio de nosotras juntas, no sabía de qué, ni cuándo, ni cómo, pero yo sabía que íbamos a sentarnos a hablar algún día y aquí estamos, así que vale, contanos, ¿qué es la medicina integrativa y cómo vos llegaste a esto, que además no es solo eso lo que haces, pero cómo, o sea, cómo es tu historia para que llegaras a estar aquí hablando conmigo esto hoy? Ok, ¿cuántos podcasts vamos a grabar? Y bueno, esto lo vamos a dividir en 4 episodios. Bueno, como en términos generales, como definición de medicina integrativa, bueno, es una ciencia, o es una medicina que se encarga, que integra la filosofía de la medicina convencional con la filosofía de la medicina oriental, Eastern, wow, ¿verdad? Y todo bajo una evidencia científica para darles al paciente lo que necesitan, lo más personalizado posible, la atención integral, ¿verdad? O sea, a mí me cuesta mucho definir en palabras simples medicina integrativa porque uno dice, ok, sí, es la unión de 2 medicinas, pero como 2 medicinas. ¿Qué significa ¿Qué es eso, verdad? Ajá. ¿Qué es medicina convencional y qué es medicina alternativa? Que para mí las 2 son alternativas, ¿verdad? Eso es como... Pero bueno... Eso es, y la parte nutricional es porque todo está conectado. Porque todo está conectado, o sea, los alimentos son nuestro combustible y no hay forma de separar, o sea, no hay forma de ayudar y de sanar el cuerpo o de evitar la enfermedad si no prestamos atención también a los alimentos y... Vuelvo a repetir, es parte de la integración. Claro. Entonces es como muy repetitivo, integración. Estamos también muy acostumbrados a buscar como respuestas específicas y esto es definitivo. Y como separadas. Ajá, pero yo en general, o sea, y es muy difícil, o sea, es muy difícil decir como esto es y esto aplica para todo el mundo, o esta es la fórmula secreta para que no padezcas enfermedad, o esta es la fórmula secreta para que tengas una vida feliz y es demasiado lejano a la realidad. Claro. Entonces, la medicina integrativa abarca todo eso. O sea, abarca no solamente que vos, si tu cuerpo está con dolor o enfermo, no solamente desde el lado físico, ¿verdad? Abarca justamente esa parte mental que la hemos separado un montón, ¿verdad? O sea, yo creo que ahora lo que la pandemia hizo fue... Y bueno, un montón de cosas, pero fue ese como, ese tanto miedo, que yo en ese momento estoy temblando, me metí la mano, ¿verdad? Y
nos empezamos a dar cuenta de cuestionar la parte mental, qué tan importante es la salud mental para tener una salud física y una vida saludable, ¿verdad? Entonces a mí me encanta mucho que la OMS define salud como, no solo como la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Sino como un bienestar integral, mental, físico y social. Que incluye todas las comunidad. Partes. Entonces uno dice, ok, social. ¿Qué entendemos por social? Social es amigos. Relacionarnos. Social es relacionarnos, pero social, a mí me gusta meter el ambiente. Entonces como, la parte ambiental, pero también entramos a otra pregunta. ¿Qué parte ambiental? La naturaleza. Pero son todas esas cositas cotidianas que no le prestamos atención y afectan la expresión. Medicina integrativa, es por todo. Ahí va, es todo. Es que yo creo que de verdad estamos muy acostumbrados a verlo todo separado. Yo mismo lo veo incluso en las cosas que hago, ¿verdad? Para mí a veces soy Nati la espiritual, a veces soy Nati la diseñadora, a veces soy Nati la que cocina, y eso lo he estado trabajando mucho, en integrar incluso la palabra una sola Nati, digamos. Entonces, entender que yo soy todas esas natis y que cada una de esas partes me conforma y soy una sola. Y como trabajar también, eso es parte de ser uno mismo, de aceptar quiénes somos, ¿verdad? Como de no tener miedo a ser yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo realmente? Entonces, siento que esto lo conectamos por la parte de la medicina, en eso mismo, en aceptar todas nuestras partes. Esto es lo que entiendo yo según lo que hemos hablado. En aceptar todas nuestras partes y ver que cada una de ellas nos hace quienes somos y que todas hay que atenderlas. Que todas hay que prestarles atención y ser compasivos, pero darnos cuenta de eso. Justamente el paso de darnos cuenta de eso. ¿Cómo llegué? La otra parte de la pregunta fue ¿cómo llegué a donde estoy hoy? ¿Cómo llegaste, sí? La vida. O sea, la vida me ha traído donde estoy, porque creo que no he hecho, todo lo que he hecho hoy ha sido por una necesidad personal. Claro. O sea, y a mí me gusta decir porque que la medicina me escogió a mí, que yo no escogí la medicina. Yo no vengo de una familia de médicos, no es mi background. Yo crecí en un pueblo bastante rural, soy de Carrillos, de Poás de Alajuela. Me encanta porque, y aquí va a ser un paréntesis porque me acuerdo que Carrillos empezó a escuchar mucho, y eso yo estaba en la U cuando salió cuando Boris empezó a hacer todo el de mar. Ah, sí. Que decía, yo soy de Carrillos de Alajuela. Entonces yo decía, yo soy de ahí. Pero bueno, volviendo al tema. No venís como de una familia de médicos, como no que vos dijeras, eso es lo que tengo que estudiar. Ajá. O sea, entonces, crecí en el campo. Y crecí, una de mis maestras, que es mi abuela, y una de mis vecinas, doña Lilian, que era, ella tenía, es en el campo, ella tenía animales y vacas y gallinas y gansos, y iba a ir a recolectar los huevitos en las mañanas, y a mí me encantaba ir a compartir con ella. Te digo que yo tenía como 10 años, pero no solamente porque me gustaba compartir con ella, sino escucharla, o sea, el contacto con la naturaleza. Mi abuela siempre ha sido de cuidar la tierra. Mi abuela me ha enseñado mucho a estar en el servicio, a servir. Entonces yo desde muy pequeña tomaba Juanilama para un dolor de panza. Si tenía indigestión, me sobaban y me quitaba la pega, ¿verdad? O sea, está contando mi vida también. Sí. Vale. Sábila, ¿verdad? Mi abuela es adicta para sábila a la piel, y yo hoy a mis 29 años es demasiado divertido, pero si yo abro el congelador de mi casa, yo tengo un pedazo de sábila peladito, porque yo apenas me levanto, me unto sábila en los ojos. Oh, wow, eso ¿verdad? Bueno. Entonces todas esas cositas, tomarse un batido verde en las mañanas, yo lo vi desde pequeña, y también creo que también uno nace con eso, o sea, mi conexión con la naturaleza, el jugar, el todo eso para mí era siempre tan importante. Y bueno, o sea, conforme fui creciendo, yo nunca pensé que iba a ser médico. O sea, más bien yo decía que yo iba a ser maestra, porque a mí siempre me gustó enseñar. Y desde muy chiquitilla, yo daba clases y yo le ayudaba. Yo tenía una tía que era, bueno, todavía está viva, que es profesora, entonces yo le ayudaba a ella a dar clases. Y eso siempre me gustaba. Bueno, conforme fui creciendo, me tocó cosas de adolescente, cosas pasaban, ¿verdad? Y cuando ya tenía uno que decidir qué estudiar, yo a veces decía, ya más grande, ya no quería ser maestra, yo decía que no, eso no es lo mío, no, definitivamente.
Y siempre era algo con la naturaleza, siempre era algo, decía como, o sea, el misterio, o sea, el descubrir. Esa cosa es lo intangible, o sea, yo desde muy pequeña he sido muy sensible. Entonces, una herramienta que yo tuve, y o sea, yo estoy contando todo esto porque es parte de lo que me ha llevado a ir eligiendo, es como yo desde muy pequeña empecé a escribir, pero a escribir no en la escuela, sino empecé a tener un diario. A escribir vos. Entonces, porque te digo que como a los 7 años, por ahí 8, me ha encontrado un libro de versos de mi mamá, y yo dije, qué hermoso, o sea, yo me identifiqué mucho emocionalmente. Yo decía, mae, y yo empecé a escribir y a escribir poesía. Fue mi primer contacto, y de hecho uno de mis mantras es poesía como estilo de vida, y lo tengo tatuado porque es poesía como estilo de vida. Bueno, poesía como estilo de vida es eso, sentir completamente, ¿verdad? Entonces yo escribía y era el medio que yo tenía para descargarme, porque obviamente... O sea, haces journaling desde la adolescencia. Sí. Entonces todas esas cositas, o sea, me acuerdo que me hacían cuestionarme mucho. Cuando yo tuve internet, como a los 7, 8 años, y yo ya eso se cuenta en retrospectiva, y digo, mae, yo estoy súper joven, tengo 29, pero mae, no tuviste internet. Ya hoy hablo de pasado y me siento que ha pasado tiempo, o sea, dice, no, yo no tuve internet como hasta los 7 años, que me conectaba con la línea del teléfono, y cuando tuve mi primer computadora, yo tenía una cosa que se llamaba Encarta, una enciclopedia. Sí, yo también. Y sí, chivísimo. Y eso que vos sos más joven que yo. 2004, no se me olvida, yo era adicta a eso. Entonces yo investigaba mucho. Yo siempre lo cuestionaba, eso era. Yo soy la chiquita de los porqués. Creo que todo eso lo estaba contando porque yo soy la chiquita de los porqués. O sea, yo siempre he cuestionado. Sí. Y si hay algo que a mí me molesta, es un por qué no. Ok, yo entiendo el por qué no, lo recibo, pero yo quiero saber el por qué no. O sea, yo quiero entender eso. Yo quería entender. Entonces, en esa búsqueda, a mí me decían algo, yo lo buscaba, y yo, ay, qué chiva. Y así, o sea, de niña, cuando ya me tocó decidir para la carrera, yo dije, madre, ¿qué quiero hacer yo ahora? Yo a veces decía, quiero ser patóloga o anestesióloga. Ya me había dado cuenta que era algo con la salud, o sea, que chiva ayudar a las personas, estilos de vida, o sea, yo siempre fui como muy chispa no, pero muy, bueno, sí, chispa, o despierta, o no sé, con la alimentación, porque vivía, o sea, en mi casa se cultivaban. En contacto directo ahí. O sea, en mi casa siempre se ha sembrado yuca, siempre hemos tenido árboles, y de comer lo que, o sea, eso es algo que está muy innato. Entonces, cuando ya dije, ok, voy a estudiar medicina. Y fue como, pero te digo que yo eso lo elegía en décimo. Pero ya me empiezan a decir antes, a la universidad, ¿verdad? Y todo eso. Yo no había pensado antes qué quería hacer. O sea, como, cuando estudié medicina, dije, bueno, ¿qué? Estudiamos medicina. Mi familia, digo, en ese momento era como, ok, o sea, yo no vengo de una familia con mucho dinero, una clase media, pero... Sí, o sea, algo que mi papá me enseñó mucho es que las cosas valen. ¿Por qué? Porque yo vi a mi papá, o sea, no lo vi porque es mucho mayor que yo, pero, o sea, yo viendo la historia de mi papá y voy conociendo de que, fue una persona que no tuvo la educación que yo tuve, y verlo hoy en haber alcanzado, él siempre me enseñó, y mi mamá también, o sea, no puedo quitarme, los dos nos enseñaron a valorar las cosas, a no olvidar de dónde venimos, a no olvidar la raíz. Y a mí eso se me caló en los huesos, entonces yo sé dónde vengo. Y ahorita le lloro porque eso es demasiado emocionante para mí. Y es justamente la reconexión, ¿verdad? Lo que hoy buscamos a la hora de sanar es volver a la raíz. Entonces, a mí esas palabras siempre se me quedaron muy trabadas, diría, muy caladas, con lo que yo entendía de esa edad. Claro, pero ahí quedaron. Y empecé a estudiar. Yo entré a una universidad privada. Cuando yo empecé la carrera, yo estudié en una universidad privada porque no entré a la UCR, pero también, vea qué cosas, o sea, yo no quería entrar a la UCR. Yo no me sentía, yo sentía como que sí, pero no es ahí. Como que tu intuición lo sabía. O sea, como que yo siempre supe que a mí no me importaba dónde estudiar. O sea, yo decía, es que a mí no me importa dónde estudiar. O sea, si yo tengo que probarle a una universidad mi capacidad para estudiar eso, no quiero estudiar ahí. ¿Por qué? Porque o sea, yo no entré a la medicina, pero no porque no fuera inteligente. Entonces a mí esas cositas me hacían ruido. O sea, yo es como, eso me genera mucha incomodidad. Entonces yo iba a estudiar a una universidad privada
Y mis papás también me dieron la oportunidad de estudiar en una universidad privada y eso fue una cuestión de logística, porque yo decía, ok, medicina era una carrera cara y se hizo todo un tema. Bueno, ahí ya me fui súper más personal, qué emoción. Yo, pero es que qué bonito hablar de eso. Claro. Entonces, en todo ese trámite de estudiar en una universidad privada, yo de Poás, ¿verdad? Tras de eso yo estudié en la UACA, me tocaba cruzar toda la ciudad. Entonces, el acuerdo fue, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, mis papás me dijeron como, ok, ¿quieres estudiar medicina? Te vamos a apoyar. Yo lo que en realidad quería hacer cuando yo salí del colegio era irme de viaje. Yo quería irme a mochilear y viajar por todo el mundo. Ese era el deseo. Pero bueno, no, por razones no lo pude hacer y yo dije, bueno, que sea medicina. Y, ¿cuál fue el acuerdo? Y el acuerdo fue, si perdés una materia, tenés que salir a trabajar porque no estamos para eso. Entonces, no estamos para pagar dos veces una materia. Entonces, esa condición lo que me enseñó a mí fue ser responsable y valorar más el esfuerzo que mis papás hacían para pagarme una carrera. Claro, porque ¿verdad? Uno jovencillo cuesta mucho que se dé cuenta de esas cosas. Pero yo estaba muy centrada, yo decía, ok, yo voy a hacer pero esto. Hubo un acuerdo, me encanta la comunicación de tus papás, ¿verdad? Es como, sí, bueno, mamá, sí, pero... Ajá. Y sí, y uno dice que un acuerdo, condición, todo eso, pero hoy yo entiendo que sí, son papás, le están enseñando a uno. Claro. Y a mí me encantó porque yo me lo tomé tan a pecho y dije, ok, sí, y yo me voy a dedicar a ser la mejor estudiante porque yo no quiero perder una carrera, no porque no la quiera perder, o sea, una cuestión de orgullo y ahí yo, o sea, no quiero perder una carrera porque yo sé que puedo hacerlo, pero también no puedo perder una carrera porque no puedo perder plata, ¿verdad? O sea, no tengo chance y yo no me veía estudiando y trabajando, o sea, yo hoy admiro un montón. Menos medicina, que es tan... Yo hoy admiro mucha gente, sí, que compañeros que trabajaban y estudiaban porque ya era la forma en que podían, entonces claro. Yo eso lo valoro un montón y esa oportunidad. Y esas cositas, esas pequeñas cositas, a mí eran lo que me hacían a mí. O sea, esa atención, ese agradecimiento. O sea, yo creo que algo que a mí me ha enseñado mucho es el agradecer y desde ahí es donde yo conecto. Entonces, cuando yo estaba en la carrera, me acuerdo que como tenía que salir del pueblito, cruzar la ciudad, y como no había tanto dinero para pagarme un apartamento, o sea, eso no era una posibilidad para mí. No podía darme ese lujo. Entonces, yo aprovechaba mis horas de buses, porque a veces eran 4 o 5 horas de buses para dormir, porque a veces tenía que llegar a casa a estudiar. Y fue entonces también darme cuenta de otra realidad. O sea, yo vivía en una burbuja. Claro. Yo vivía en un pueblo que no es tan pueblo, o sea, hoy ya ha cambiado un montón. Y tenía la Juela y Grecia cerca, yo estudié mucho inglés, pero hoy es muy distinto. O sea, es la periferia, hay que ser realistas, es muy distinto a la ciudad. Entonces, el cruzar la ciudad, el descubrir, o sea, yo me acuerdo que yo estaba cagada del miedo la primera vez de luz, porque cómo llego yo a San José, o sea, y la gente y otro mundo, y ya yo soy responsable de mi vida y tomar decisiones porque soy una adulta y estoy estudiando medicina. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, obviamente hoy los entiendo, súper orgullosos de que su hija estudiara medicina, porque o sea, medicina, ¿verdad? Una carrera, y hoy no es así, o sea, no. Pero y me acuerdo de escuchar a mi papá diciéndole a sus amigos, y me dice, ay, sí, ella es mi hija y va a ser doctora. Y yo, papi, no diga que yo soy doctora. Pero ahí no hay razón, o sea, que es parte de esto. ¿Por qué? Porque yo no quería ser tratada diferente. Yo no quería que la gente me tratara diferente. Yo decía, es que yo soy humana, o sea, yo estoy estudiando así para ayudar a las personas, pero es que yo soy humana. O sea, yo no quiero que... Primero soy humana, o sea... o sea, yo no quiero que me cambien... o sea, yo no... Me hacía ruido esa etiqueta. Y por eso antes cuando estábamos hablando yo le dije, de eso... ¿cómo te presento? Y ella, no. O sea, como doctora, sí, porque ya voy... Pero me acuerdo que ese carajilla, bueno, estudiante, yo digo mucho carajilla, estudiante me costaba mucho, porque eso era lo que yo no quería. Es que yo no quería que me trataran diferente. Porque, ojo, la creencia era de que el médico... es un estatus social diferente, es una vida distinta, es una persona que son varas muy arcaicas, o sea, son creencias muy profundas, pero yo era muy consciente de eso. Pero vos desde siempre ya sentías esto. Yo decía eso porque decía, yo soy igual, yo decía, es que a mí también me pasan cosas. Qué lindo, pero ¿verdad? Qué lindo que vos llegaras a este campo en donde es tan normal, ¿verdad? Que la gente se trate diferente por lo que hace. Exacto, porque yo me daba cuenta, o sea, yo me daba cuenta... que apenas una persona, amigo de mi papá o de mi familia, sabían que yo estudiaba medicina,
de una vez, primero lo que no me gustaba era que una vez me preguntaran cosas. Y es como, ay, mae, o sea, no lo tengo que saber todo. Ajá. Y eso es como uno de los traumas que hoy trabajo mucho, es como que no tenés que saberlo todo. Sos eterna estudiante, aprendiz, y hoy me siento así. Y eso así, aplica ¿verdad? para todos en cualquier campo. Entonces, todas esas sensibilidades y todas esas cositas que yo le prestaba atención en la carrera me tocaba, lo descubría más, y la razón por la que ahora voy a TAR, porque cuando le contaba de que tenía que trasladarme desde Poás aquí, yo tenía hábitos y pensamientos muy de pueblo. O sea, yo crecí con mi vecino dándome un gallito de lo que cocinó, o sea, y todavía pasa. Y uno llega una mano de bananos. Yo como persona de pueblo también sé que cuando uno llega a San José y empieza a decirle buenos días a todo el mundo, hay gente que no le contesta. Espérate, ya casi vamos a llegar ahí, o sea, vamos a ir. Bueno, sí, yo siempre tuve esa tendencia de curiosidad, o sea, de curiosidad. Y mi mamá le gustaba mucho las cosas de la India. Y mami fue una influencia de que mucho en invitarme a cuestionar, pero nunca hablábamos, o sea, esas cosas no que yo buscaba. Entonces yo, entre lo que me gustaba escribir, y ya yo había conectado con la poesía y esa parte profunda, yo leía mucho sobre poesía, sobre cómo escribir poesía, meditación, yoga. Yo siempre soñaba con hacer yoga, pero en mi realidad, en Carrillos de Poás, para mí yoga era algo que solamente cierta clase social podía tener acceso. Wow. O sea, porque y hoy sabemos, hoy en día, volviendo a la realidad, que no es, lamentablemente, es algo tan hermoso, pero no es accesible para todo el mundo. Y no porque no se pueda acceder, es porque no falta de conocimiento, o sea, la falta de educación. O sea, ahí vemos la dualidad de cómo hemos separado la desconexión del cuerpo a nivel de salud, porque al final esa es la vida. O sea, es o sea, yoga es para esta gente y esto no, porque no existe. O sea, cuando el yoga es para todos. Exacto, o sea, eso es espiritual, eso no, ¿verdad? Entonces todas esas cositas, cuando eso estaba en mí, o sea, entonces yo siempre era en aguas largas, ese ride hippie, ¿verdad? La bohemia, que ¿verdad? Normalmente no está tanto presente en ese campo de la medicina, ¿verdad? O sea, eso, exacto, era súper divertido. O sea, y es que es súper divertido, es porque cuando yo llegué a la U, en una universidad privada, en el centro de San José, donde la mayoría de mis compañeros eran de San José o de Cartago, venían de familia de médicos, donde llegaban con carros, y yo llegaba en bus. Y a mí no me importaba, porque yo decía, es que yo hoy llego en bus porque es lo que tengo. Claro. Mis papás porque el agradecimiento era parte de tu vida. Es parte de, o sea, yo la gratitud. Es lo que tengo. Pero me acuerdo un día, desde que iba a llegar ahí, de que íbamos en clases y se vuelve un compañero y me dice, ¿por qué? No recuerdo las palabras exactas, pero sí me acuerdo de 3 bien específicas. Me dice, es que usted es demasiado chancletuda para estudiar medicina en una universidad privada. Wow. Te digo, yo tenía 17. Qué fuerte. Y yo me le quedé viendo y me cagué la risa. Y yo dije, y bueno, esa chancletuda puede estudiar medicina en una universidad privada, apretada, en una universidad privada. Y eso fue como, para mí, decir, como yo voy a demostrar que todo bien, o sea, porque yo le dije, mi apariencia. Porque para vos incluso las etiquetas. Absolutamente nada, sí, las etiquetas es algo. Ya era algo que. Sí, toda la vida, más grande empecé a darme cuenta, mira, es esto. Pero eso fue como, Bueno, pero aquí es donde yo pienso que todo tiene una razón. Entonces, incluso ese comentario, ¿verdad? Que si lo viéramos desde un punto de vista, diría, qué pesado esta persona, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero de alguna forma algo te encendió también ahí, ¿no? Sí, o sea, eso fue positivo, o sea, eso fue decirme, yo voy a demostrar que soy una chancletuda y que puedo ser médica. Me encanta. Chancletuda es hippie. Aquí. Por si no lo saben, pero el chancletudo es también, vea cómo lo asocian con la UCR, o sea, el chancletudo, es el hippie, o sea, es increíble toda la cuestión social que hay de fondo. Y bueno, y eso pasó, entonces yo dije, Y otra cosa importante en la carrera, que también yo siento que fue como que me invitaron a cuestionarme más la información que yo recibía. Fue que una vez, en una clase de introducción a la medicina, el doctor, que recién llegando lo odiaba, ya después con los años me cayó súper bien, o sea, ya lo entendíamos y hablábamos, pero uno carajillo, ¿verdad? Eso no entiendo, hay muchas cosas que uno no entiende todavía, falta de información. Se vuelve el doctor y dice,
de por sí como algo como que este mundo está hecho para derechos, entonces usted es izquierdo, ni se le ocurre ser cirujano porque todos los quirófanos son para derechos. Entonces, bueno, se me olvida. Valeria, porque yo soy una rebelde con causa. Entonces, parte del cuestionar, yo siempre me decían no, y yo decía, ¿por qué? O sea, lo que le estaba diciendo antes, pero yo debatía, yo no me quedaba callada, mi mamá sufría, quédate callada, yo es que no me puedo quedar callada. Bueno, que dice que no te quedaste callada, porque muchos nos callaron y no. Y el doctor me dijo eso, sí, es cierto. Y yo me levanté y le dije, yo soy izquierda y tengo 17 años de vivir en un mundo hecho para derechos. Entonces decirle que pueda. Yo soy zurda y soy zurda y sí, me he acostumbrado un montón o sea, ojo esa otra separación, mundo hecho para derechos y mundo hecho para izquierdas. Wow, o sea, no puedes ser cirujana porque, o sea, tenés que ir con la norma porque el mundo está hecho para todo el promedio. Y bueno, o sea, mejor para mí, soy izquierda y me he adaptado a un mundo de derechos, más pichuda todavía, ¿verdad? Pero bueno, esas cositas, ese ruido, obviamente a mí en ese momento me hicieron sentir súper mal y dije, mae, yo no puedo sentarme hoy en un escritorio de esos pupitres para izquierdos, me siento al revés. Claro, ya te acostumbraste. Exacto, o sea, porque para mí nunca fue una diferencia. Claro. Para mí eso, o sea, nunca fue una diferencia, o sea, no era raro. Vale, y como digamos, ya cuando terminaste la carrera y todo, vos siempre supiste que no querías seguir el camino como tradicional, ¿verdad? Ya era eso algo que estaba en vos. Y ahí, es que todo pasa durante la carrera, exacto, estaba en mí. Cuando yo empecé campus clínicos, a mí me encantan que me cuenten historias. O sea, yo crecí con mucha gente adulta, y gente adulta que 40 años y escuchando historias. Y mi papá, yo hablo mucho, tengo muchas conversaciones profundas con mi papá, y él siempre me decía de que el aprender, cómo uno puede aprender escuchando a los demás. Y cuando yo empecé campus clínicos, a mí me gustaba mucho escuchar a los pacientes, y como rotaba por varios hospitales, entonces me daba cuenta de las clases sociales, o sea, no las clases sociales, las diferencias sociales, o sea, es decir, como, o sea, esta gente tiene ciertas limitaciones y cómo eso afecta su estado de salud, ¿verdad? La parte emocional. Yo tenía esa sensibilidad, pero no tenía la vara muy clara. Yo nada más me di cuenta de que yo no quería hacer la medicina así. O sea, yo decía como... había algo más. Sí, yo sabía que yo quería ser más humana. O sea, yo decía, yo quiero ser de esos doctores que ven a los ojos. Y no que... Yo quiero ser de esos doctores que te escuchan y te preguntan. Porque por la carrera, yo nunca tuve como enfrentamientos, digo esto, bueno, como enfrentamientos, que un montón de cosas están saliendo ahora que estoy hablando. Pero es que eso, vea, porque en la carrera de medicina está muy asociada, que es brusca, que es fría, que te tratan mal, que la pasas mal, que sos te tienen estudiante, rapidito, pero cuando vos estás aprendiendo, los doctores son groseros con vos. No todos. Yo nunca tuve una mala experiencia, tuve un par de experiencias que fueron reactivas, y eso a mí me marcaba mucho. Entonces, lo que hablábamos antes, mientras yo estaba estudiando y yo notaba esas cosas, yo siempre me había querido ir a ayudar a las personas. O sea, esa parte humanitaria está tan dentro mía, y es una de las cosas y es una de las causas de mi mayor sufrimiento, la humanidad. O sea, yo sufro más por eso, decir como, o sea, esa impotencia, decir como, por favor, quiero ayudar, y a veces sentirme que no es suficiente lo que hago, pero transformar es como que somos en conjunto, ¿verdad? Sí. Y yo quería irme para Médicos Sin Fronteras y buscando toda esa cuestión. Entonces, cuando yo terminé la carrera, dos cositas que pasaron que me hicieron a mí darme cuenta que yo decir, yo estaba por otro lado, fue que cuando estaba en el internado, que es la práctica, el año de práctica, yo tuve una paciente como de 90 años que había entrado a cirugía por una colilitiasis, que son piedras en la vesícula. Y la operaron, todo súper. Yo la recibí a ella desde el primer día de internamiento. Yo le había hecho la historia clínica, le había hecho todo, yo la conocía. Y yo siempre llegaba a las camillas de los pacientes a hablar con ellos, yo los escuchaba. Y yo siempre fui amable, porque yo decía, mae, si están en el hospital con dolor o si están sufriendo, ¿cómo va a ser yo grosera? O sea, yo estudio medicina para ayudar a la gente, no para ser grosera, porque yo como estudiante, yo me daba cuenta de las enfermeras, o sea, el estrés y lo pesado que es el ambiente, claro, es muy duro. Ya me imagino, claro. Y aquí, o sea, voy a hacer un poco de crítica, porque el sistema
de salud, o sea, como está gestionado, es inhumano. Y inhumano no desde la injusticia, sino inhumano de que no es para humanos. O sea, no se puede vivir siguiendo esas reglas. O sea, por eso estamos enfermos. Claro, tiene por eso sentido. Estamos enfermos, ¿verdad? Entonces, esa vez con esa paciente, yo conocí a la hija de la paciente y era una señora divina. Y yo decía, tiene 90 años, yo no puedo pretender que la persona sea, que se comporte o tenga el mismo entendimiento que yo, ¿verdad? Bueno, entonces la señora ya le habían dado de alta, no le habían dado de alta, como tenían tantos años, 90 años por ahí, y ellos tienen un proceso antes de egresarlos al hospital, ¿verdad? Por valoración, y una cirugía, mayor de edad. Y yo la vi un día en la noche que yo estaba de guardia y yo dije, ya está para darle salida. Entonces, yo estaba con un geriatra, el doctor Gómez, del Hospital de Heredia, no sé si todavía trabajará ahí. Y yo le dije, Doc, ¿usted me podrías ayudar a valorar a esta paciente a ver si la damos de alta mañana para prepararle todo? Porque era una paciente que estaba a cargo mío. Y me dice, sí, Doc, claro. Y fuimos y la valoramos y yo le conté la historia de la cirugía, bla, bla, bla. Me dice, ella no le daban la salida porque tenía un cuadro de delirio. Y cuando yo vi cuadro de delirio, a mí me chocó, me causó algo, o sea, hoy no entiendo bien, o sea, pero me causó algo y yo dije, ella no está delirando, ella es así, o sea, ese es su comportamiento de ella. ¿Por qué yo me daba cuenta de eso? Porque yo la vi 2 días antes de la cirugía. Porque le habías puesto atención. Exacto, y la vi 2 días después de la cirugía, o sea, la vi en todo ese proceso. Y la doctora que le había puesto eso, la vio solo en la cirugía, la vio solo en el quirófano. Y eso pasa todos los días, de fijo. O sea, pasa mucho, o sea, ahora ya son pocos los médicos que, no, bueno, ahora ya es más de que te van y te hablan y te buscan y tu mano, pero yo también hoy lo entiendo, ¿cómo un médico o una enfermera va a llegar a tratarte bonito cuando el sistema está hecho para... Cuando no daban abasto, primero porque el horario es cansado, claro, no es bien pago, porque no tienes ni la energía ya suficiente, o sea, el estrés que se vive dentro de un hospital, el mal dormir, las horas, o sea, todo eso y el no saber y todo eso, la mente la enferma, el estrés te enferma, claro. Entonces son reactivos y son groseros, pero yo a veces digo, no sé si es porque lo quiero ver desde este lado, digo, no es porque realmente sean personas groseras, sino porque siempre actúan desde el dolor, o no siempre actúan desde el dolor, sino porque están reaccionando desde la inconsciencia, desde la reacción, desde lo espontáneo, porque es lo que hay. Y el mismo agotamiento. La revisé con el doctor y la valoramos y está bien para darla de alta. Al día siguiente, cuando llega la doctora, me llega a buscar y me dice, ¿quién es usted para autorizar una salida? Y yo, el miedo, porque yo dije, me equivoqué. Todo joven y asustado, obvio. Obvio, o sea, yo me equivoqué. Yo dije, di una salida, hice algo, abusé, no sé qué, pero yo dije, yo no lo hice sola. O sea, yo seguí los pasos, la valoró un doctor y está todo bien, y la salida no la firmo yo. O sea, me dice, ella no se le puede dar salida porque un delirio, no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que me agarró la hoja, me dice, no rompo la hoja porque hay otra nota atrás. Yo decía, yo me acuerdo que yo al jefe de cirugía, yo le lloré, y yo es que, decía yo, Doc, ella está bien. O sea, te desesperaba, ella está bien, o sea, ella va a estar mejor en la casa, o sea, ella no tiene delirio, o sea, la revisamos y ella está bien, o sea, eso fue muy fuerte para mí. Entonces, cuando yo terminé la carrera, no se me va a olvidar ese día, el día de mi graduación, yo no me sentía feliz. Wow. Yo decía, y es la primera vez que hablo de esto así, y me quiebra, porque es la primera vez que lo cuento. Yo no me sentía feliz, y sentía como una deuda con mis papás, porque decía, no estoy feliz en lo que yo quise estudiar, ¿verdad? Como que por un momento dudaste de eso que acababas de yo no dudé, yo decía, algo me hace falta. Pero era tu mismo, o sea, yo siento que era tu mismo espíritu ahí diciéndote como, no, vale, espérate. Yo decía, algo hace falta, ¿por qué? Porque en mi cabeza existía lo que yo crecí distinta. y en la educación te preparan, o sea, te meten información para resolver síntomas usando medicamentos. Sí. Entonces a mí eso me generaba mucho ruido, porque cuando yo veía, o sea, yo mi trabajo, yo no hice trabajo social, el bloque comunitario yo lo hice en Naranjo, en un pueblo que se llama, no recuerdo el nombre,
Pero bueno, es bien, no es en Naranjo Centro, sino es más como hacia camino hacia Palmares, y es bien lejitos. Entonces yo decía, es que es imposible. Yo a veces, mi consulta era escuchar al paciente, y yo decía, no tengo, en 15 minutos yo no puedo escuchar al paciente, en 15 minutos, ¿qué sé yo del paciente? ¿Verdad? Era como una frustración gigante. Y yo decía, también porque yo decía, ok, ya terminé de estudiar, ¿y ahora qué sigue? Yo no quiero estar a la caja, o sea, sí, bueno, una especialidad, ¿qué quería hacer yo? En ese momento también yo decía, bueno, me encantaba ortopedia y la parte mecánica, pero yo también me cuestionaba, decía, me veo yo trabajando también en un quirófano tan frío, cuando a mí me gusta estar descalza, con la gente, con calorcito, y con la naturaleza y con la gente, ¿verdad? Entonces, ese día de la graduación, me acuerdo que fue duro, porque yo no me sentía feliz, yo no estoy emocionada. Y un día que socialmente y todo el mundo diría, wow, el día más feliz de la vida. Y lo hice y fue hermoso, o sea, tuvimos pero esa semillita. Entonces, ya cuando ya Valeria dejó de ser estudiante, esa transición, ¿verdad? También que no, o sea, no te preparan para eso, o sea, yo dije, wow, o sea, a mí me enseñaron. A mí no me, o sea, sí, yo era estudiante, ahora cómo es la vida real, ¿verdad? Adulto, ¿Ahora qué hago? ¿Dónde busco? ¿Cómo funciona esto? O sea, no tiene uno una guía, y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta, o sea, de la importancia de la responsabilidad individual como ser humano. Es como que si no tengo la información suficiente, bueno, buscarla. Pero también a veces como cuesta saber que puedo buscar esa información. Conectar con esa intuición, ¿verdad? Había algo que te decía, bueno, sí, lo mío sí es estar al servicio, sí, pero sí es la medicina, pero no así. Exacto, entonces yo decía, bueno, ok, empecemos a trabajar a la caja. Porque pues a vos te crean, y eso es muy interesante. Yo no sé qué tanto hablar de eso, porque nos vamos a ir, pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante, porque hay una razón por la cual la medicina se enseña de esta forma. O sea, hay una razón, hay un paper, hay una historia que es súper fuerte. O sea, yo digo, o sea, eso lo descubrí recientemente, porque Valeria investiga. Es parte de mi bueno, les voy a contar. Pero bueno, entonces, cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo, eso fue 2017, que empecé a hacer, yo no entré a la caja, yo no quería entrar a la caja, yo no quería entrar a la caja, y lo hacía, o sea, es súper complejo entrar a la caja. Yo decía, en la caja solamente se entra con patas, y qué pereza, o sea, no tengo como esa relación, no quería, o sea, yo siempre mi cuerpo lo negaba. Yo salí de la carrera y lo primero que hice fue el examen de primera etapa para hacer una especialidad. Entonces yo hice primera etapa ese año, bueno, pasé primera etapa, y dije, bueno, había puesto ortopedia, que era lo que te decía, y ahí me cuestioné, y es que yo no quiero hacer ortopedia, entonces ¿qué quiero hacer? Y dije, bueno, puedo hacer medicina interna, pero yo dije, es que no, o sea, yo quiero más. Bueno, voy a hacer hematología o neumo, pero es que no, yo quiero más profundo. Entonces no sabía en qué especializarme. Entonces yo, bueno, voy a dedicarme a tener experiencia y a ver qué. A observar. Y en mis primeros trabajos, ya como médica, que siempre fue como medicina de empresa y medicina mixta, me encontré un libro que se llama El poder del metabolismo. Y me llamó mucho la atención que la doctora lo tuviera. Y dije, también, o sea, y entonces estas de las mías. Sí, yo dije, pero en ese momento yo no sabía. Sí, vos todavía no, pero esas cosas me daban mucha curiosidad, porque me internamente mucho leer. Sí lo sabías. Entonces yo vi ese libro y yo al día siguiente me lo fui a comprar y lo empecé a leer, y el libro es una historia de un señor que descubre como un método, y es como un empresario que era muy obeso y diabético, y cómo él empezó a cambiar su vida a través de la alimentación. Entonces, o sea, yo decía, ok, por ahí va. Y en medio de la... ese libro te encontró a vos. Ese libro sí, ese libro fue interesante, y es muy curioso, porque yo no me lo he terminado de leer. O sea, ahí lo tengo, y mi mamá lo tiene en la mesita de noche, y lo vi en la mañana, y yo no me lo he terminado de leer. Yo siempre soñé con tener un centro de bienestar, y siempre me había querido ir a vivir lejos, y ir a la playa, y Santa Teresa o Puerto Viejo eran lugares. Y un día, en la mañana, 2018 ya, antes de desayunar, tengo una notificación en Facebook, y Valeria no le gusta tener numeritos, ¿verdad? Pero tampoco me gustaba sentarme con el teléfono, pero tenía eso, y revisé. Y revisé, y me salió la oportunidad de irme a trabajar a Santa Teresa, iba por un mes. Y cuando yo llegué a Santa Teresa, dije, estoy donde yo siempre quise ser la doctora que salía de la playa, ¿verdad? Toda llena de arena.
ir a atender al paciente, ¿verdad? Venir de surfear, ¿verdad? Y todas esas carajadas y yogi y todo eso. Y yo voy a hacer eso, era chiviltanes de pueblo, ¿verdad? Y Santa Tere fue eso. Santa Tere fue esa escuela, empezar a conectar con todo lo que a mí me gustaba libremente. Yo dije, ok, aquí hablan de... ¿Por qué Santa Tere? Porque es un lugar turístico y hay una conciencia distinta, o sea, la vida es pausada, se vive distinto. Entonces ahí empecé a tener contacto. Ahí pudiste con ver otra realidad. Esa medicina más allá de lo que aprendiste. Sí. Y en el 2018 yo entré a estudiar una maestría en nutrición. La maestría en nutrición me gustaba mucho, siempre con esa cosita de que, ok, hay algo más, pero las etiquetas y los números y esa rigidez a mí me hacía mucho ruido. Entonces a mí no me gustaba aprender desde la rigidez. Y la maestría no la terminé, porque dije, ok, me gusta, pero... No es aquí tampoco. Es diferente, o sea, y entre esa búsqueda y ya estaba haciendo muchas prácticas y estaba ya cuestionando un poco más, hice un viaje y en esa necesidad que hice es que, ¿dónde encuentro yo algo que me dé lo que yo quiero? Me empecé a desenamorar de la medicina. Trabajaba en una clínica de emergencias, fui por un mes a Santa Tere y me quedé 3 años trabajando en una clínica para emergencias, divino, aprendí un montón y todo eso. Entonces ahí fue donde yo dije, ok, yo necesitaba eso, y hice un viaje a Guatemala. Ese viaje fue mi primer viaje pago por mí. Ahí cumplí mi sueño de irme mochilera. Ay, sí. ¿Verdad? Yo no planeé nada, o sea, no buqueé nada. Yo nada más sabía que yo quería subir el volcán, el Acatenango, y era un reto porque yo decía, madre, vivo en el nivel del mar y voy a subir 4.000 metros, entonces, bueno, entrenemos. Y yo decía, yo quiero ir a encontrarme, o sea, a conectar con eso. Y ahí, o sea, fue mágico. Si hablo de ese viaje, bueno, fue mágico. Y ahí encontré una persona con la que me crucé, que es un ángel en mi vida. Que no es coincidencia, obvio. Que no es coincidencia, claramente no. O sea, me dijo, es que yo siento que yo a vos te conozco desde hace mucho tiempo. O de una vez pasada, yo seguramente sí, pero ¿por qué estás aquí? Entonces le dije, bueno, estoy aquí, soy médico y me siento vacía. Y estabas en esa parte que te desenamoraste. Exacto, yo estaba buscando, pero con también esa hora que, ok, no, hay algo más que hacer. Y me dio un libro de Ayurveda. Wow. Y tras de eso te digo antes de que sentía que te conocía de antes. Me dio un libro de Ayurveda y donde yo abrí la primera página y leí la definición de Ayurveda, que significa ciencia de la vida o conocimiento de la vida. Yo dije, esto es. Yo dije, esto es, o sea, hay otra opción. O sea, di también, o sea, ojo ahí la creencia, porque yo también tenía las creencias de no de pseudociencia, eso me decía, pero de lo alternativo, de lo que no sirve, pero era ese choque. Porque pero internamente yo estaba como en ambos lados. Y a vos también te chocaba más bien todo lo de lo tradicional, como se veía convencionalmente todo. Entonces ahí estabas como descubriéndote, como ampliando. Sí. Exacto. Yo siento que muchas veces como que nos cerramos, ¿verdad? Como que decimos, no, si no es esto, no es así, ¿verdad? Y lo que nos hace falta es como nada más abrir un poco más el espectro. Exacto, pero cuando uno no tiene, o sea, yo decía... yo empecé a tener esas herramientas cuando salí de mi pueblo. Claro. Cuando salí de eso. Y antes que vos, o sea, vea lo que es interesante, o sea, cuando yo estaba en la U, en San José, que vos dijiste, o sea, uno dice buenos días y se le ven raros. Yo viví un año en San José, por un punto que ya viajar se me hacía imposible y mis papás me ayudaron a pagarme un apartamento que compartía. Y yo algo que notaba, yo decía, yo no puedo vivir en una ciudad, yo no soy una chica de ciudad, o sea, muy tuanis. Bueno, eso también es una creencia, ¿verdad? Pero sí, es una creencia. Pero a uno le choca mucho. Pero yo decía, es que a mí me gusta estar en el campo. Porque yo en el pueblo tener los pies en la tierra, literal. Y en el pueblo como que todo el mundo se saluda, todo el mundo está en comunidad, ¿verdad? La ciudad sí nos desconecta un montón de los demás. Sí, entonces cuando yo, bueno, toda esa cuestión... estudié la medicina india, me hizo ruido por todo lado, en un buen sentido, ¿verdad? Yo quería irme para India a estudiar. Resonaste. Pero bueno, también la cuestión es como, bueno, y si me voy para India a estudiar, ¿cómo me financio? No puedo dejar de trabajar, entonces, ¿cómo hago que esto pase? Entonces empecé a buscar dónde estudiar. Ayurveda. Yo dije, bueno, hagámoslo de forma online. Bueno, estudié medicina india con una, se llama Prema Ayurveda y de forma online. Y me metí mientras trabajaba en la clínica de emergencias. O sea, yo mientras seguía trabajando, yo seguía estudiando, seguía haciendo con mis cosas y seguía compartiendo y mi ride desde otro lado. Y mis pacientes, yo siempre los trataba
con hábitos primero, estilo de vida. Y si vos, no sé si vos has agarrado algún día un libro de, por ejemplo, el Harrison, que es el libro que se usa en medicina interna, en la educación, muchas de las enfermedades crónicas, la primera línea de tratamiento es cambios en estilo de vida. La segunda línea de tratamiento es farmacológico. Y es que ahí los papers le dicen a uno porque eso se cambió, porque no es el interés. Porque no es el interés. Entonces yo dije, qué loco que la primera línea de tratamiento sea estilos de vida y que yo como médico estudié 6 años y lo que me enseñaron es a recetar pastillas. Y no me enseñaron de nutrición, no me enseñaron de psicología, no me enseñaron... porque el médico... sí, es cierto. Exacto. No había pensado eso, pero ni siquiera les enseñan de esa parte del estilo de vida para las personas. Entonces dices, ¿cómo? Entonces, ¿qué es el médico ahora? ¿Qué me hizo a mí reconectar? Empezar a leer la historia de la medicina. Wow. Entonces, empezar a leer la historia de la medicina y la medicina ayurveda y todo eso me hizo darme cuenta, es como que yo quiero ser una médico, yo quiero ser esa médico. Qué lindo. Pero era algo muy interno, yo quiero ayudar de verdad a una persona a sanar, yo primero porque yo tampoco tomo pastillas. Y porque era lo que querías desde un principio. Sí, y porque yo crecí sin tomar pastillas, entonces, ¿cómo yo ahora lo voy a recetar sabiendo como, no sé, algo adentro había? Claro, porque tiene todo el sentido de la vida. Digamos que una industria tan grande como es el farma, que es que esto, ¿verdad? Yo también lo pienso desde hace años, como que digo, teorías conspiracionales. Sí, y obvio les ponen estas etiquetas para que incluso digamos, así es como tiene que ser. Y ahora en este punto en el que uno se cuestiona más la vida, ¿verdad? Porque yo también me identifico con tantas cosas que antes pensaba y digo, wow, que la parte esta de la medicina tiene todo el sentido de la vida, que no se abogue por el cambio en el estilo de vida, que sea una pastilla de una vez, porque que va a dejar dinero. Si yo cambio mi estilo de vida y me curo de una vez y no necesito pastillas. Pero eso por un lado, que sin duda, yo entiendo lo de negocios, porque sí, negocio, pero es que la pastilla te evita el sentir. Entonces el reconectar se trata de sentir. ¿Verdad? Total. Entonces, súper interesante cómo se pierde eso y la crítica es y todos son teorías, porque la teoría no significa que es una verdad absoluta, es una teoría. Es que no hay verdad absoluta. Y hay, con toda esta cuestión de la revolución industrial y todo eso, petrolera, farmacia, se hace un acuerdo a través de los Rockefellers para que la medicina sea enseñada de cierta forma. Y eso lo he escuchado. Se me eriza la piel y me da... aquí sale y hay un papel que dice cómo se tiene que enseñar la medicina occidental siguiendo ciertos parámetros y cuál es el entendimiento que el médico debe tener para que la venta sea farmacia, porque si conectamos un toque revolución industrial, petróleo, Rockefellers, ellos son los que hacen el movimiento porque gracias al petróleo la industria farmacéutica se da toda esta cuestión y llegan a un acuerdo entre ojo aquí, en la revolución industrial, cuando se empiezan a dar cuenta de que la salud puede ser un negocio, ¿verdad? Digo yo. Sí. No sé si pasó así, pero yo lo digo así cuando... No, pero es que todo puede ser un negocio. Sí, exacto. Cuando ese paper lo que dice es los statements ahí específicos de cómo se tiene que ser enseñada la medicina con el propósito de vender medicamentos y todo, es que así lo dice. Bueno, no tan literal, pero por ahí va. Todo lo que esté fuera de este reglamento será considerado como pseudociencia. ¿Por qué no me sorprende, digamos? Exacto. Es como, claro. What the fuck. Y yo creo que eso es algo, que yo hablo mucho aquí en mi podcast, que es que, cada uno respetamos lo que se crea y todo, pero hay gente que se dedica a pelear, digamos, a pelear las pseudociencias. Exacto. Entonces, como son... Entonces porque no ¿cuál es la verdad absoluta? Y no es que ni se trata de la verdad absoluta, es que vos te puedes dedicar a hacer en lo que vos crees y ya, ¿verdad? Yo entiendo que hay gente que viene a la vida a nada más a pelear y está bien, cumplen un rol y un papel en la sociedad y está bien, pero si a uno le funciona algo que es una pseudociencia, si te funciona y te sentís bien y realmente logras conectar y entender que eso te está ayudando, ¿por qué no? Y qué bonito que dijiste que hay gente que viene a la vida a pelear, porque yo lo que creo es como, esa gente que viene a pelear viene más bien como a disparar a uno, a hacer las cosas diferentes, pero también que esa gente que viene a pelear, saber de que los desconectados que están y que estamos,
y que vamos cada vez conectando más justamente por todo esto. Entonces, ¿por qué eso es tan importante saberlo? Y porque saberlo? sí, vienen de un sistema de aprendizaje que lo que te enseñaron es eso que estás diciendo. Pero porque para mí es importante saberlo, porque, ya entramos en un factor político, farmacia, ya sabemos que hay una comunicación, necesito que el ciudadano, que el humano sea dependiente de medicamentos porque ocupo vender, ¿verdad? Claro. Entonces, todo lo que sea ganar salud no existe. Entonces, mi mayor cuestionamiento era, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo? Yo decía, me enseñaron cómo curar una enfermedad, ahora, ¿cómo puedo yo crear salud? Y fue aprender, fue hacerme mi camino. Entonces, lo que le iba a decir era cómo conectar esto con el Ayurveda, o sea, que me encanta. Que en Inglaterra, cuando todo esto empezó a pasar, empezaron a perseguir a la gente que practica médicos ayurvédicos, porque sabemos que es una cuestión ancestral, o sea, ancestral de que es el conocimiento, no es como que, bueno, ahora sí hay escuelas, pero hace muchos años no existían escuelas, pero el conocimiento era adquirido. Justo hoy, es que me da risa, porque justo hoy estaba escuchando un libro de Ayurveda y decía, una de las cosas que la gente refuta es como que, bueno, pero si es algo así, como que está comprobado, no sé qué, y la del libro decía que si es un conocimiento que tiene más de 5,000 años y se ha mantenido por tanto tiempo, ¿cómo no? Y ve ahí cómo, a mí me gusta ver cómo el ego a nivel colectivo está expresado, porque el conocimiento que hoy tenemos desde un lado científico, porque yo amo la ciencia y me encanta, es gracias a todas esas personas que 7,000 años atrás empezaron a cuestionar esas cosas y de ahí y que incluso en la Ayurveda hay conocimiento que hasta ahora se está descubriendo y que siempre ha estado ahí. Que no se está descubriendo. Bueno, en la ciencia puede ser comprobando. Exacto. O sea, para mí se está comprobando, pero es de un lado científico, es como, eso sí funciona. Es como que no, eso siempre ha funcionado. Siempre, nada más que solo no que ahora lo comprobaste. Ajá, o sea, nada más que nos han... Y me encanta hablar con vos, digamos, que estudiaste medicina, hablar esto, porque es algo que yo traigo mucha conversación en el podcast y es eso. Yo estaba dentro del sistema, tal vez no he trabajado, pero es que para mí fue suficiente. Pudiste mis 5 o 6 años de entrenamiento para decir, esto no es lo que yo quiero en mi vida y esta no es la medicina que yo quiero hacer. Entonces, todo ese conocimiento se empezó a perder, los mataban. Claro. Y se empezó a perder. Vale, y no estamos muy lejos de que todavía se sigue persiguiendo a la gente que practica otras cosas. Pero yo creo que, no sé, hoy me gusta verlo solo como que hay espacios. Siento que hoy hay más awareness. Sí. O sea, por eso te decía antes, o sea, el COVID y todo esto. Yo a mí me gusta decir que si COVID, en las teorías conspiracionales, si fue una cuestión biológica para crear cierto efecto, que me gusta pensar lo que hice, o sea, un momento de mucha crisis y ocupábamos plata, o sea, todo bien. Pero generó no soy antivacunas, una ola de conciencia. A lo que iba es como, les puede salir el tiro por la culata. Sí, si fuera así. En 10 años se van a dar cuenta que lo que hicieron fue despertar a la gente y decir, estoy incómoda. O sea, porque para mí fue la pandemia la que me despertó así ya como... Claro, ajá, o sea, es toda esa cuestión, pero bueno, sí, o sea, es muy interesante también y qué importante es también conocer la historia. Entonces, como no es que una sí funcione y la otra no funciona, no, eso es lo que nos hicieron creer siempre, porque así nos enseñaron. Y me gusta porque vos decías, desde pequeñita yo no aceptaba un por qué no. Entonces como, ¿por qué la pseudociencia? ¿Por qué no? No, pero ¿por qué? Vea algo, o sea, que se me acuerda, a mí no se me va a olvidar nunca nada, es que me acuerdo que estaba como en 10º y estaba en un examen de español, yo tenía un arete en la nariz y no podía tener aretes en la nariz, o sea, a mí algo que vea esas varas. A mí algo que no me hacía sentido era cómo yo no podía ir con las uñas pintadas o con el pelo de otro color o con un arete extra al colegio. Era como, what the fuck. Yo no podía usar aretes que no fueran de oro o de plata. Esas reglas son sin sentido. ¿Por qué? Porque te cortan la autenticidad. Y te meten en una cajita en la que tenés que encajar y cumplir. Claro. Digo, nos están preparando para salir al sistema igual. Exacto, o sea, para entrar te cortan la creatividad y después cuando llegas al sistema, y aquí ya no dije lo que quería decir, pero después cuando llegas, no el sistema, no hablemos del sistema, después cuando ya llegas a la vida real. A la sociedad. Ajá, y querés crecer, o sea, yo entiendo que no todo el mundo quiere crecer, o sea, pero no es porque no quieran, yo siento que es porque le falta la información de hacer cosas diferentes y de innovar y todo, porque es tan difícil también adaptarse, porque la autenticidad y la creatividad es lo que hace que tu conocimiento, o sea, que lo que genere controversia, o sea, irme a cuestionar y permitir expresar, y ahora vemos que mucha parte de la sanación, que es una palabra interesante, o sea, para mí sanar es la vida misma, o sea, no es como que ya sané y me di cuenta de esto y se acabó y listo, no,
O sea, para mí justamente el decir como, ay, ya entendí, yo lo digo mucho, pero o sea, no es como que ya yo entendí, ya lo dejo de hacer. Es como, no, sí, ya yo sané. Es observarlo. Como, ajá, es como que no es que ya te diste cuenta y se resolvió, es que ya te diste cuenta. Y eso va a aparecer. Eso es lo más importante. El resto de tu vida en distintas formas. Y la de las aretes y todas esas reglas sin sentido no me dejaron hacer un examen de español. No se me olvidaron. Primero porque... Por el arete. Por el arete. Y yo decía, tenía ya un año de andar el arete en la nariz escondido y esa vez no me dejaron hacer un examen de español. Entonces llega la señora y me dice, te tiene que quitar el arete de la nariz para hacer el examen de español. La que irreverente. Ay, Dios mío. Siempre rebelde. Sí, siempre rebelde. Y yo me revolví y le dije, ¿por qué? Porque sí, porque son las reglas, pero yo es que esa regla no tiene sentido. O sea, es que a mí el arete, yo decía, y el del trago, yo decía, es que a mí el arete no me hace ni más ni menos inteligente. O sea, a mí no me hace ni más ni menos inteligente. Sí, es que son esas cosas que no lo puede hacer. Y me dice, si no se lo quita, no puedo hacer el examen. Y yo tenía que tomar una decisión. O me quitaba el arete y me rendía, o entregaba el examen. Valeria entregó el examen. Ay, no. Valeria entregó el examen y yo dije, ok. Había contestado una hoja, me gané un 30 en ese examen. Wow. Yo me levanté y le di el examen, ¿ok? No la porque me parecía muy tonto seguir cosas que a mí no me hacían sentido. Claro. Y entonces yo hoy aprendo a decir que yo hoy entiendo que sí hay cuestiones sociales que hay que seguir, pero las sigo cuestionando. Que hay normas que hay que seguir, pero qué importante cuestionarnos. Pero qué importante cuestionarnos. Porque justamente eso, es cuando uno se empieza a dar cuenta, uno se da cuenta que uno es demasiado pequeño también, y dice, hay tanto que está fuera de nuestro control, ¿verdad? Hay tanto esto. Entonces, la vida me ha ido llevando después, cuando me dediqué a hacer una práctica muy ayurvédica, que fueron mis primeros programas, mis primeros pasos a una, que fue como por ahí 2019, 2020, a trabajar ya, atreverme a trabajar con pacientes de esa forma. Yo decía, madre, qué loco todo lo que yo hice antes sin saber mucho lo que yo hice. Fue súper bonito porque ahí es donde uno se da cuenta que uno no sabe nada. Qué lindo. Yo creo que sería tan importante que todos supiéramos que no sabemos nada. Ahí es donde uno dice, o sea, el médico no es el que sabe toda la información. O sea, vos vas al médico a encontrar respuestas, y el médico lo que hace es investigar y es un detective. Y descubrir las respuestas que están dentro de cada paciente. Porque es anotar cosas, o sea, es hilar, es escuchar a la persona, ver su historia de vida, porque hoy tiene esto, o sea porque hoy la expresión de la enfermedad no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero estamos bombardeados constantemente de que si tengo una molestia, me tomo una pastilla y me lo quito. Entonces cuesta mucho entrar a ese entendimiento de que es algo que se acumula a través del tiempo. Y que es algo que une todas estas partes que hablamos en el principio. Vale, entonces, ¿cómo se ve hoy en día esta práctica, digamos, de medicina integrativa? ¿Cómo se ve esta nueva Vale en la que junto todo eso que vino en el camino? Vale? Yo me siento que yo estoy, no sé, yo me siento en la escuela. Siempre en la escuela. O sea, yo me siento siempre en la escuela. Hay un libro que una vez me leí que se llama El Mindfulness en la Medicina, que es del doctor Saki Santorelli, que es uno de los... Es muy bonito ese libro, y me encantaría que toda la gente que trabaja en salud se lo leyera, porque no es solamente en medicina, es el mindfulness en salud. Y él tiene una frase, él en el libro comienza y dice que las personas que nos dedicamos a las artes, a las ciencias del arte o a las artes de la salud, porque hermoso, o sea, la poesía está en todo lado, o sea, o sea, como que nuestro propósito es a sanar a través de los pacientes. ¡Oh, qué lindo! Y a mí eso se me quedó, y yo lo repito mucho porque es ahí darme cuenta de que cuando yo estoy con un paciente, estoy con un humano igual que yo. Pero entonces esa práctica es muy humana, esa práctica, mi consulta hoy, yo escucho mucho, o sea, es muy bonita porque es tan individual, o sea, no hay una regla, no hay una forma. O sea, pero la base está en escuchar. Y la base está en escuchar y la compasión, en el escuchar y saber de que todos tenemos una historia. O sea, de no dar las cosas por sentado, que a veces nos pasan a los humanos, y he sido víctima de eso.
dar cosas por sentado y porque, mira, sí, conecté o tenemos cosas en común y llevamos toda la vida por sentada. No, en el médico occidental nos enseñan mucho así. Nos enseñan mucho de que, porque el médico... de que son full recetas, digamos. Pero también porque vea lo importante de la imagen médica a nivel social, de humanidad, porque el médico en la historia era el healer, o sea, era el sanador, el que te curaba, te escuchaba y tomaba en cuenta todo eso. Entonces, por eso es que también las personas son muy fieles a lo que te dice el doctor. Claro. Porque están depositando su confianza en alguien que se ha preparado estudiando, ¿verdad? Entonces, y yo también, porque yo soy humana. O sea, yo encuentro esas limitaciones cuando yo necesito, cuando yo he necesitado ayuda. Entonces, a mí todas esas cosas, por eso yo digo que, o sea, yo hago hoy lo que hago no porque por hacerlo, sino porque es desde aquí, o sea, es lo que yo he ido necesitando para sanarme yo, ¿verdad? Pero creo que también es tu capacidad de poder ver que todos somos lo mismo y que somos espejos y de entender eso. Entonces la práctica es muy bonita porque lo que me sirve a mí no te sirve a vos. O sea, ahí es donde uno se da cuenta de que en la salud todos podemos, bueno, no todos, las personas, los humanos, podemos tener, por ejemplo, podemos haber 10 personas que padecemos de ansiedad, pero no todos, el disparador de esa ansiedad es lo mismo. Todo es diferente. Todo es diferente, porque mi experiencia es distinta a la tuya, crecimos distintos. Y algo que a mí en mi práctica también me ha hecho hacer lo que he hecho es porque yo desde hace 6 años trabajo con turistas, trabajo con extranjeros. Es otra cosa interesante y un reto desafiante en mi carrera, que mi práctica es 98% inglés. Entonces ha sido un reto personal en que en la hora de escuchar la limitación del idioma. Y es algo que quería traer porque un día estaba leyendo de cómo una teoría de cómo cuando el humano empezó a evolucionar y llegamos a tener un lenguaje, cómo el lenguaje ha sido una causa de desconexión. Claro. ¿Verdad? O sea, cómo las palabras que decimos nos pueden desconectar. ¿Por qué? Por el contexto de la palabra, el significado, la definición. El significado que ya yo le tengo, de donde vos la decís y para vos significa otra cosa. ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? Porque el cerebro nunca se duerme. Cuando nosotros dormimos, el cerebro siempre está despierto. El subconsciente siempre está atento. Que nosotros no nos demos cuenta, que no lo hagamos consciente, es un tema. Pero que no podemos decir que no existe, porque no podemos decir que no existe algo que no sabemos. O sea, el hecho de que no sepamos no quiere decir que no existe. Exacto. Entonces, sí, o sea, sí me he dado cuenta también que, lo que le hablaba del factor cultural, o sea, el trabajar con extranjeros me hizo darme cuenta mucho de cómo la parte cultural, esos factores culturales, esos factores sociales, esos factores ambientales, claro, son súper importantes porque es al final la percepción y lo que la persona tiene programado. Es como, imagínate, por eso es el descubrir. Entonces, por eso es que te digo, o sea, para mí mi práctica es una escuela, porque es escuchar y conocer historia de otros países, e integrar y decir como, wow, también la gente se viene a vivir aquí a Costa Rica porque buscan una vida distinta. Es muy individual, es muy bonito. Qué lindo. Y si bien no es algo para todo el mundo, sí es para todo el mundo. Es para todo el mundo, pero yo creo que ya para el que pueda entender que todo está conectado, y también, que todo tiene que ver, que tus emociones, que el ambiente en el que vivís, que tu actitud ante la vida, que todo tiene mucho que ver. Sí, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo hago hoy en día? ¿Qué es lo que yo me dedico? Primero, soy investigadora. O sea, es parte de mi estudio, lo que yo hago. O sea, vengo haciendo un estudio súper grande y me dedico a estudiar el comportamiento humano. Y mi práctica yo la baso justamente en el entendimiento de cómo el comportamiento humano te puede predisponer o no a la expresión génica de la enfermedad. Entonces, comportamiento humano ya te abarca todo. O sea, y entendiendo de que el comportamiento humano son los hábitos y las creencias que tenemos instalados en nuestro subconsciente, que son las memorias que no tenemos acceso de forma directa, que las vamos descubriendo conforme vamos viviendo y nos vamos encontrando esas en la vida, las situaciones, y ahí es donde nos vemos. Claro.
cómo dándonos cuenta cómo ese subconsciente está expresado en el cuerpo a través de hábitos, creencias, podemos modificarlo para crear hábitos y de estilo de vida que te lleven al cuerpo a un estado de relajación. Ok, un estado de relajación, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces llevar al cuerpo a su estado más natural. O sea, yo soy fiel creyente. No estar en modo supervivencia. No estar en modo supervivencia. Y ahí es, ¿qué es modo supervivencia, verdad? O sea, entonces, el llevar al cuerpo la forma más natural del mundo, más natural posible, es volver a la esencia. Y aquí conecto con lo que me quedó muy grabado de volver a la raíz. Entonces, y los pies bien en la tierra. Entonces, hoy se habla de grounding, hoy se habla de la importancia de respirar. No porque hoy se hable, no porque sea un descubrimiento, no porque sea algo hoy, nuevo. es porque hoy estamos hambrientos. Hoy la humanidad está desesperada porque está cansada. O sea, el sistema se encargó de agotarnos. O sea, el sistema, el ajetreo diario, de vida. el estilo de vida acostumbrado a la carga. Y lo sabemos, porque yo creo que todos los que están escuchando esto lo saben. Entonces, ahí está el punto. O sea, no esperemos a que nos pase. Qué difícil, o sea, cuesta mucho. Yo he sido víctima de eso, o sea, claro, yo me he dado durísimo y no esperemos a que nos pasen, o sea, la medicina es preventiva. Y creo que lo mismo que estás diciendo, todo lo que has hablado, vale, primero te honro demasiado por ser una persona que... Yo quiero seguir hablando. Te honro, yo también, obvio. Te honro demasiado por ser una persona que quiso hacer la diferencia y que además que aunque le quisieran quitar el aretito de la nariz y no dejar hacer y no dejar hacer cosas y todo, vos siempre seguiste esa voz que la tenías desde niña. Necesitamos más personas así en el planeta y yo creo que escuchar tu historia también nos permite a nosotros cuestionarnos cosas, ¿verdad? Que cada uno se haga sus preguntas y que no acepte un solo porque sí o porque no como respuesta en la vida, que podemos tomar acción porque vos igual estudiaste medicina, pero llegó un punto en el que dijiste, no, falta algo más y escuchar esa voz interna creo que es parte de estar conectados con nosotros y que nos trae ese bienestar, porque cuando nos escuchamos a nosotros y somos coherentes con eso que sentimos y lo que decimos y cómo actuamos, de esa forma es como encontramos esa paz y esa tranquilidad. Es mi punto de vista, así que honro demasiado tu camino. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Y por traer esta nueva mirada también, ¿verdad? Que no es nueva, como decimos, el conocimiento está ahí, ¿verdad? Pero ser una de esas personas que le da esta nueva mirada distinta a la medicina. Permitirnos dirigir la mirada hacia otros lados, ¿verdad? Los ojos son es la mirada externa del cerebro, los ojos es la forma en que nuestro cerebro tiene de ver. Y entonces es muy importante ver dónde estamos poniendo nuestra atención en la mirada, ¿verdad? Gracias, porque o sea, todo esto me ha hecho a mí, como le decía, o sea, como humano, de decir como wow, todo el trabajo personal, claro, y todas las creencias que siguen estando, o sea, que el trabajo sigue, y que pero este que me ha tocado eterno. a mí, y que me ha tocado, le ha tocado a uno, a vos, todas estas personas que no estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo por hablar papaya. O sea, es porque hemos llegado a puntos de quiebre que nos han hecho 100%. Decir que hay otra forma de vivir distinta. Entonces, sí. Y como vos decís, el bienestar no es estar feliz todo el tiempo, es darnos cuenta de qué está pasando. El bienestar, sí, es darnos cuenta de qué está pasando. Y también yo creo que aprender a ser feliz justo cuando se siente incómodo. O sea, estar cómodos con la incomodidad. O estar incómodo con la incomodidad, pero ser feliz con esa incomodidad sabiendo de qué va a pasar. Porque si yo estoy tomando acción, si yo lo estoy haciendo, estoy haciendo el trabajo, va a pasar, aunque en el momento puede ser que no lo estemos viendo, pero va a pasar. Entonces, ya para terminar, porque yo creo que estoy hablando, pero por eso es que también, siguiendo con la parte integral y el mayor mensaje que tal vez quiero que se lleven de esto es qué los está rodeando, de qué se están rodeando, de qué se están nutriendo. Y eso es lo que yo promuevo mucho, qué se están nutriendo a través de los 5 sentidos. Qué están escuchando, qué están viendo, qué están hablando, qué están comiendo, qué están sintiendo. Ahí, de ahí es donde nos alimentamos, porque esa es la información que recibe nuestro sistema nervioso. La piel es súper importante y no se dejen tocar por cualquiera, ¿verdad? O sea, la piel y todo esto, ¿verdad? O sea, es que lo decís de chinito, y te escalofrías. Porque
hay terminaciones nerviosas. Entonces, hay muchas cosas que cotidianamente no nos vamos a dar cuenta. Ser compasivos con eso. Pasamos el 95% de nuestra vida en automático. Y ese 5% lo que nos damos cuenta, hagámoslo lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque si trabajamos ese 5% consciente, nuestro subconsciente se va a encargar de darnos las señales. Claro. Vamos a empezar a darnos cuenta de cómo se siente la resistencia en un lugar en el que no queremos estar, cómo el cuerpo se tensa cuando vamos a hacer algo que no queremos hacer por seguir, nos dijeron que lo hiciéramos, o porque estamos en un grupo social, digo yo, estamos socializando y todo el mundo lo está haciendo, y más también hágalo, pero yo no quiero, se siente en el cuerpo. Si alguno resuena conmigo, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, que sale como Doctora Valeria Quesada, DRA Valeria Quesada. Entonces, pero si sientan el cuerpo, permítanse sentir. Qué lindo. Sientan con todo el alma, lloren todo lo que tengan que llorar. Y que sepan también que hay otras opciones, que no son solo pastillas las opciones de la medicina. Todo lo que hacemos en el día es medicina. Todo lo que hacemos en el día o es no, medicina. O lo contrario. Entonces, poner atención a eso, y yo creo que esa es nuestra misión, como conciencia, que haya conciencia en todo lo que hagamos. Nada, vale, muchas gracias por todo este espacio que hablamos, y yo sé que podríamos grabar como 5 podcasts, pero yo creo que lo más importante quedó aquí, que es esa semillita de ver las cosas distintas, de saber que está en nuestras manos, buscar ese bienestar incluso antes de que se manifieste algo. Sí, de que siempre hay una posibilidad, siempre. Hay una posibilidad, sea la cuestión que sea, siempre hay una posibilidad, y honrar nuestra verdad, que es ahí. Qué lindo. Y a sonreír mucho, como me dijiste. A sonreír mucho para biohackear el sistema. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram, healthyhappiness.cr.